Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Ventana al Mundo, un podcast de Grupo Bura Multimedia. Yo soy Rosalba Wong y en un mundo cada vez más interconectado es fundamental mantenernos informados de lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras. Por eso, en este espacio proponemos una ventana al mundo para asomarnos, para ver qué es lo que está ocurriendo al exterior y cómo lo vivimos desde acá, desde nuestro país. Desde México, en este espacio tenemos a expertos en relaciones internacionales, pero también en periodismo y en temas específicos que claramente se viven en muchísimas partes del mundo. Así que el día de hoy tenemos el gusto de recibir con nosotros a José Manuel Urquijo. Él es consultor en comunicación estratégica y también es director de la agencia Sentido Común Latinoamérica. Es maestro en comunicación política por la George Washington University y vamos a hablar sobre la reciente elección judicial vista desde los ojos del mundo. Bienvenido, gracias por estar con ¿Qué nosotros. tal, Rosalba? Encantado de acompañarte, encantado de estar con tu audiencia. Pues un gran perfil que tenemos el gusto de que casualmente estás por acá en Sonora, así que bienvenido y qué bueno que nos puedes acompañar y también platicar un poquito de qué está diciendo el mundo después de estas elecciones judiciales en México. En otros países ya ocurre el tema de la elección judicial. Sí, no es algo nuevo como tal para el mundo, pero sí para un país tan grande como México y después de una reforma constitucional que busca literalmente transformar el poder judicial a como lo conocíamos. Hay otros países del mundo como Bolivia, en Estados Unidos también se eligen jueces, pero son más locales, no necesariamente Ujú. federales. Es decir, no es igualita la elección que tienen en Estados Unidos a la que tienen acá en México, pero sí es mucho más similar a lo que tienen en Bolivia. Hay otros países europeos que ahorita no recuerdo y hay uno asiático que igual tiene elección judicial. Sin embargo, en todo el mundo lo que acaba de ocurrir en México es una referencia de lo que podría pasar en otros países. Es decir, si esta reforma judicial y esta elección en particular llega a tener éxito, se va a convertir en modelo para otros países, primero de nuestro continente y seguramente después del mundo. Pero pues todavía no tenemos los resultados como tal de este nuevo modelo de elección de personas juzgadoras a través del voto popular. Sin embargo, pues lo vamos a empezar a ver a partir de septiembre, que tome protesta el nuevo pleno de la Suprema Corte y también las nuevas personas juzgadoras. Hay que ver si las sentencias o todos los instrumentos que van a empezar a dictar estas nuevas personas tienen un enfoque de justicia más cercano. Hay que ver si realmente el esfuerzo o la visión que tuvo el presidente López Obrador para transformar ese poder judicial y todos los vicios que él mencionaba, como la corrupción, el nepotismo, el influyentismo y todo lo que él hablaba. Ya sabemos que López Obrador es experto en darnos muy buenos diagnósticos, pero como que de repente le falla ahí para la parte de ejecución o de resolver esos diagnósticos, ¿no? Un hito histórico, así se ha estado describiendo, así se ha estado hablando de esta elección judicial en México, pero ¿cómo se ve desde afuera? ¿Qué se está hablando de esto afuera? Primero, la baja participación que tuvo. Hay muchos cuestionamientos, no solamente en México, sino en el mundo, de que las nuevas personas juzgadoras o el nuevo poder judicial lo va a elegir apenas un 12-13% del padrón electoral de los mexicanos. Es decir, por los temas que tiene o por los temas que llevó esta elección judicial, pues difícilmente las personas entendían de qué se trataba. O sea, no sabíamos, a ver, yo personalmente, que soy parte del Círculo Rojo, que me considero una persona medianamente informada, no conocía a precisión la diferencia, por ejemplo, entre un juez penal civil, entre un magistrado de circuito de primera, segunda instancia, y a la fecha sigo aprendiendo, lo Ujú. confieso. Entonces, Sí. una persona que no tiene acceso a la información que nosotros, tú como periodista, yo como estratega político, no que sí tenemos acceso, perdón. Ahora, una persona que no tiene ese acceso, pues difícilmente lo va a entender. A mí me parece, desde mi muy personal punto de vista, que puede ser hasta un poco antidemocrático votar algo que no conoces. Me refiero primero a las categorías, o sea, los jueces, magistrados, civilistas, penalistas, familiares, magistrados de primera, segunda instancia. Híjole, es Yo creo que demasiado. necesitaríamos haber tenido todos un diplomado, un curso previo, todos, de recordar las funciones, porque bueno, si bien aprendimos en la escuela y lo hablábamos hace unos días aquí en una mesa de análisis, pues sobre los tres poderes,
tenemos que saber más o menos según la primaria y la secundaria lo que hace cada poder en su diferencia, cómo funcionan los tres poderes, pero sí es cierto que cada uno de esos puestos, de esos cargos, no sabemos exactamente qué es lo que hacen, cómo funcionan, cómo se conectan entre sí y qué perfil necesitamos, ¿no? Y a eso súmale, además, que no conocíamos a las personas que iban. En una campaña tradicional para alcalde, senador, diputado, bueno, estos personajes trabajan y viven de posicionarse. Ellos toda la vida están posicionándose. Tú ves a un candidato a alcalde y sabes que tiene una carrera de años tratando de posicionarse, de que la gente lo conozca, etcétera. Pero estas personas eran abogados que estaban haciendo su trabajo directamente en algún tribunal, en algún juzgado, etcétera. Y de repente, o bien eran abogados que litigaban por su cuenta y de repente les dicen, oye, pues ahora si quieres acceder, qué bueno, está bien porque había muchos vicios y eran las mismas familias siempre rolándose el poder, etcétera. Sin embargo, ahora, pues no conocíamos a nadie. Entonces tú ibas a votar por gente a la que no conocías y por gente que además tenía las manos atadas por las reglas electorales. Nosotros que hacemos campañas políticas, que sí seguimos las reglas, que sí las cumplimos a cabalidad, realmente fue muy complicado dar a conocer a una persona en 60 días. O sea, no puedes llegar a toda la audiencia que necesita conocer a esa persona para que la gente realmente conozca sus valores, su visión de la justicia, sus sentencias pasadas, porque a todas las personas que hoy quisieron llegar y que van a llegar a un cargo de elección judicial, en este caso, pues todas tienen un pasado y hay que contrastar ese pasado para ver cómo podrían ser ellos una persona buena o mala para juzgar ya en una posición dentro del Poder Judicial. Ahora, ¿qué pasó con las campañas judiciales? Yo creo que lo que vimos, bueno, fue sí una elección democrática, sí la gente salió a votar, pero también no nos hagamos tontos, ¿no? Yo creo que hubo un acarreo, hubo pues una operación política para que quedaran ciertos perfiles en lo estatal, en lo nacional, en los distintos distritos judiciales, etcétera, ¿no? Es decir, Hubo fue, una estructura que se preocupó porque sí fueran, y hubo una estructura que no se preocupó porque porque si no. fueran. Pero ojo, el Ajá. espíritu de la reforma no es que participaran los partidos. O sea, el espíritu de la reforma era democratizar, que la gente fuera a votar. La gente no fue a votar. Fue muy poca la gente que fue realmente a votar porque quería ir a votar, porque quería ir a elegir a sus jueces, magistrados y ministros. Y otra vez, desde el diseño de cómo se dieron las campañas, de cómo se dio la reforma, yo estoy a favor de la reforma judicial. Yo creo que es buena la idea de elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros, pero me parece que la implementación fue francamente un experimento que nos está arrojando lo que hoy vimos, o sea, el acarreo masivo, un grupo que sí se movilizó, el otro grupo que no se movilizó y la ciudadanía por su parte apática, ¿no? Te leía una frase que pusiste que el ausentismo fue el gran perdedor. El gran Algo ganador. así, el gran ganador, El perdón. ausentismo, justo el ausentismo fue el gran ganador de esta elección. Fue el gran ganador y yo creo que el gran perdedor no hablemos de grandes perdedores, pero creo que, a ver, independientemente de lo que ocurra, era bueno, era necesario un cambio en el Poder Judicial. Creo que de aquí vamos a aprender muchísimo y me parece que de esta elección judicial, de estas campañas, tiene que salir una gran reforma en la que se corrijan todos los vicios y todas las cosas que vimos que estaban mal. No puedes poner tantísimos candidatos a elección, es demasiado, o sea, no puedes tener una boleta Mucha con 60 información. Es candidatos. mucha No información. puedes tener yo recibí 9 boletas, no sé quién en Sonora cuántas han 10. recibido. En Ciudad de México recibimos 9 boletas. Yo me metí a la casilla y estuve 8 minutos, los conté, tratando de resolver el conflicto que tenía enfrente. Terminé votando por 4 personas a las que conocía y el resto de las boletas las anulé, porque no voy a votar por Porque alguien a no que no conoces. conozco. Y por cargos, insisto, yo veía juez familiar, juez civil, juez mercantil, pero ¿qué hacen todos estos? O sea, realmente sí, igual y no me terminé de informar lo suficiente, ¿no? Pero así fue toda la gente a votar, básicamente. México es un país democrático. Con esa participación que tenemos, sigue siendo democrático. Sigue siendo democrático, es bueno, yo creo que elijamos a nuestras personas juzgadoras, pero insisto, yo creo que el resultado lo vamos a ver no en un año, ni en 2, ni en 5. Muy probablemente el resultado de esta reforma judicial primero y de esta elección judicial segundo lo vamos a ver a partir de 10, 8, 10 años. O sea, no es posible cambiar un sistema tan complejo como el sistema y el Poder Judicial en un año. E insisto, yo creo que lo más importante y la principal lección
que nos está dejando esta reforma judicial y esta elección judicial es que por primera vez estamos politizando el Poder Judicial. ¿Y a qué me refiero? No es partidizando, es politizando. La gente está hablando de eso. Hoy nos estamos informando, hoy nos estamos preocupando, hoy estamos tratando de diferenciar qué hace un juez, qué hace un ministro. Hoy se está hablando de los grandes problemas que tiene dentro del Poder Judicial. Y hoy las personas juzgadoras que queden en estas posiciones, que todavía no sabemos más que los ministros apenas, hoy estas personas que queden o que van a ser ungidas ya con el voto popular, van a ser figuras públicas, van a tener el ente ciudadano, el ente de los medios de comunicación, y eso es bueno, porque cuando tú le pones luz a algo que está en la oscuridad, eso que está en la oscuridad tiende a preocuparse un poco más, y se van a preocupar por Sí. comunicar mejor, y se van a preocupar por emitir sentencias más justas, y si hay actos de corrupción, los vamos a ver, El hecho van a de ser mucho saber más más visibles. sobre ese tercer poder que rige la justicia de nuestro país, que hace valer la Constitución, que están ligados entre sí, eso ya es algo importante, ¿no? Para mí esa es la principal ganancia que tuvo esta elección. Y creo que si se repite con todas las reformas que tenga que haber, con menos boletas, con menos personas candidatas, si se repite un proceso, va a ser bueno. Va a ser bueno porque nos va a seguir politizando, nos va a seguir Sí. metiéndonos en este tema, que no se quede en lo oscurito y que no se quede en un solo puñado de personas que eligen. ¿Esto iba a pasar con participación o sin participación? Sí, Entonces, lo que nos tiene que llevar a hacer es participar en la siguiente, si claro. queremos cambios. Y así Si va a no, ocurrir, o sea, nunca los cambios se dan en 180 grados. Bueno, en este caso se dio, la reforma sí hace un cambio súper transformador, ujú. pero para que la gente participe es importante ir impulsándolo poco a poco. Yo creo que hay que tener una campaña permanente de qué es el Poder Judicial, de cómo se elige, etcétera. Creo que es importantísimo que este tipo de ejercicios se sigan haciendo y que sigamos hablando del tema. Hablando de la participación, hay un diputado que está proponiendo que se haga obligatorio, que sea obligatorio el salir a votar. Hay ¿Qué países opinas de donde eso y de esos países que ya lo hacen? Mira, hay países donde es obligatorio salir a votar. Desconozco en este momento, tendría que investigar un poco más, pero entiendo, por ejemplo, Ecuador es un país que en Ecuador sí he trabajado, es un país que tiene voto obligatorio. Y las Argentina. sanciones, por ejemplo, Argentina también es un país con voto obligatorio. Las sanciones tienen que ver con temas económicos, me parece, en Ecuador. En Argentina no conozco muy bien cómo funciona, pero en Ecuador sí. Entonces, sí, tendríamos que salir a votar y así yo creo que de alguna manera, pues, politizas aún más todavía lo que es público y la gente tiende a informarse, o sea, y también hay que hacer mejores esfuerzos de comunicación para que la gente pueda realmente entender de qué es de lo que se está hablando, de qué es de lo que se va a votar y que no vaya a las urnas como fui yo, que con mucha información sí, pero que vi las boletas y, híjole, o sea, ¿qué hago con todo esto? ¿Sí lo consideras viable y que sea una buena opción para México? No lo sé, tendría que estudiar un poquito más. O sea, yo creo que sí es bueno la participación ciudadana, creo que sí legitima mucho más que haya una participación arriba del 50%, pero tampoco con eso voy a decir que está deslegitimado totalmente la gente que sí salió a votar. Como dijo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, con estructuras o sin estructuras. Yo creo que por una parte el bloque oficialista se movilizó, lo hizo bien. ¿Por qué? Porque es parte de su reforma, es parte de su espíritu, pero por otra parte el bloque opositor que dobló las manos y que por flojos no salieron a votar, por ejemplo. O sea, no movilizaron. Yo no creo que no hayan podido movilizar 5 millones de votos en Sí. todo el país. Sí, pero la flojera. Sí, es flojera, o sea, es flojera. O sea, tiraron la toalla muy fácil porque sí pudieron haber hecho una buena campaña de elegir 5 o 6 candidatos que ellos fueran a apoyar y la gente sale a votar, pero ni siquiera hicieron, prefieren llamar a no votar e ir a marchar a Reforma Por con último, voto en movilizar. línea Deberíamos ir hacia allá. sería contra la flojera. Deberíamos ir hacia allá. Yo creo que puede ser un voto en línea en contra de la flojera, pero creo que tenemos que encontrar la facilidad o darle las herramientas de facilidad a la gente para que realmente pueda tener todas las facilidades, válgame la redundancia, y salir a votar y participar. José Manuel Urquijo, muchísimas gracias. Gracias, Rosalba. Gracias por acompañarnos en La Ventana al Mundo. Seguiremos platicando también del periodismo en el mundo y le daremos también seguimiento a este tema. Muchísimas gracias por Muchas gracias a acompañarnos. ustedes y gracias a toda tu audiencia. Gracias a ustedes por estar en La Ventana al Mundo. Nos vemos en el siguiente tema. Este es un podcast de Grupo Bura Multimedia. Yo soy Rosalba Wong.